buenas tardes. Continuamos con otra óptica diferente a la que Martín, diferente a la que Marín nos ha dado, y vamos continuando con el tema. Ahora lo que no nos han explicado de las vacunas, una parte ya en la primera, y los que habéis estado en la segunda ya se ha ido explicando. Pues bien, en algún momento Marín se añadirá y entonces iremos destapando un poquito las cosas ocultas del tema de vacunas. Vuelvo a repetir, este año no hemos traído ninguna identificación sobre nuestra asociación. Hay algunas revistas, tenéis el stand fuera por si hay alguna documentación que os interesa. Tenemos la web, el stand está aquí mismo saliendo, verás ahí. La web sería vacunacionlibre.org y el correo electrónico sería info@vacunacionlibre.org. Os quiero decir porque como no tenemos local ni tenemos presencia física, al menos que sepáis que estamos y que en cualquier momento que haya dudas estamos ahí para intentar apoyar y para intentar defender y para poder dar argumentos. Pues bien, voy a empezar a explicar algunas cosas que no nos han explicado concernientes a las vacunas. El tema concerniente a las vacunas estaría relacionado con el tema de las infecciones, con el tema de las epidemias y con el tema de los microorganismos. Por lo tanto, es importante recular un poquito para ver qué es lo que nos han ocultado en la información de los microorganismos, sobre las infecciones, sobre las epidemias y sobre las capacidades que tenemos nosotros para afrontar cualquier desequilibrio, cualquier epidemia. Pues bien, de principio lo que nos han dicho es que las vacunas tienen que erradicar todo. Vista el gran éxito con la viruela, entonces vamos a hacer Planeta 2010, microorganismos vacunables, 0. Entonces, estaría basado esto en que las epidemias de estos microorganismos han deshecho a la humanidad, y estarían también, pero sobre todo, fundamentado en que todo microorganismo es malo. Subyace no solamente que toda epidemia y toda presencia masiva en un desequilibrio como puede ser la epidemia y ha diezmado la humanidad, sino que cualquier microorganismo, cualquiera, es malo. En base a este fundamento, principio, los detergentes, todo lo que limpia, los desinfectantes para las casas, para todos los lugares, para donde viven los animales, donde vivimos las personas, incluso cuando tenemos heridas y cuando tenemos todo, vamos con antisépticos y con desinfectantes, porque todo microorganismo es malo. Por lo tanto, presencia 0. Vamos a esterilizar el medio. Y además, cualquier contacto que tengamos físico es malo, porque nos podemos transmitir microorganismos. Y además, si como la mierda en el jardín mi hijo porque ha encontrado de un animal, o de un niño, o de una niña, es malo. Por lo tanto, todo tiene que estar pulcro, limpio, en un concepto de higiene que es consecuencia de ese concepto de que el microorganismo es malo. Y por otro lado, también de que el microorganismo, tú no lo tienes, lo tiene el otro. Por lo tanto, siempre que tienes que estar vigilante del otro. Y si vamos a las migraciones, encontraremos motivos y argumentos para decir que vendrán con ciertos microorganismos que nos tendremos que proteger. O sea, esa mentira vertida da mucho fundamento a muchas ideologías que posteriormente se construyen y sobre las que los medios de comunicación se ponen las botas, los parlamentos y bueno, y la economía. Y no digamos la economía de los detergentes, de los antisépticos, que bueno, en estas ideas tiene una floreciente economía de consumo. Pues bien, los microorganismos, señores y señoras, es el fundamento de nuestra vida, en nuestro planeta, en nuestra civilización. No podríamos entender una célula eucariota, un tejido,
sin primero entender la vida de las células procariotas que nos dieron vida, nos formaron y que además están continuamente en el proceso del carbono, en el proceso del ciclo del oxígeno, del hidrógeno, del nitrógeno, y que pasan la materia de un estado a otro, de un estado inorgánico, por decirlo de alguna manera, a un estado orgánico. Y para que un estado orgánico, cuando ha hecho su función, vuelva a un estado inorgánico y vuelva a reorganizarse. Pues esto es la vida del planeta, de nuestra cultura y de nuestra civilización gracias a la existencia de los microorganismos. Por lo tanto, el primer puntazo es que todos los elementos de nuestro planeta, de nuestra civilización, agua, tierra, aire, temperatura, habrá presencia de microorganismos anterior a nuestra vida, con nuestra forma como actualmente la tenemos. 1,70 de altura, 50, 60, 70 kilos y que tenemos 2 piernas, 2 orejas. Esta civilización que ha configurado este tipo de cuerpo, en otras ha configurado en otro, es debido a esas criaturas inteligentes, vivas, que son los microorganismos. ¿Y qué microorganismos estamos hablando? Pues estamos hablando de lo que son microorganismos propiamente, que serían bacterias, virus, hongos, y luego no serían microorganismos porque se ven muchos a simple vista que serían los protozoarios, pero que forman una familia también muy interesante de relación con levaduras, hongos, bacterias y virus. Por lo tanto, nuestro vivir es un vivir con presencia en todos nuestros tejidos y en nuestros líquidos, en nuestro aire, en nuestra temperatura y en nuestra tierra, sólido, es la presencia de microorganismos. Y no únicamente se configuran en las floras de los conductos vacíos, como son la digestiva o como son la respiratoria o como son las genitales. Se configuran y viven donde tengan que crear vida eucariota, que es en órganos sólidos, en vías y en órganos que son vasos y en estructuras tanto sólidas como conductoras de líquido. Por lo tanto, no únicamente las localizaremos como floras, como microbiotas, sino estarán en todos los lugares de nuestro cuerpo. Y haciendo una función, además, simbiótica. ¿Qué quiere decir? Que en la relación mutua nos damos cosas y nos eliminamos cosas, para que podamos vivir de una manera simbiótica, en equilibrio. Por lo tanto, cuando yo tengo, por lo que sea, en una exploración genital o en una exploración bucal, me dicen, es que usted tiene microorganismos, es que usted está contaminado, está infectado. No, no, es que yo tengo microorganismos, como me pueden sacar una muestra de la piel, tendré microorganismos. Y me harán una muestra interior y me verán que tengo microorganismos. Por lo tanto, no estoy contaminado ni infectado. Y si además tengo anticuerpos en mi organismo, no soy suero positivo, sino que convivo con mis microorganismos. Por lo tanto, toda esta leyenda de que tantas personas sueropositivas quiere decir potencialmente portadoras o potencialmente enfermarán o harán enfermar, es un cuento. No quiere nada más ni nada menos decir que vivimos con los microorganismos y que vivimos en un intercambio de los elementos de los vegetales, animales y de los seres humanos. No significa ni infección ni contaminación. Esto es importante, porque toda la carga médica en estos momentos infecciosa se basa en este principio. El microorganismo es malo, la presencia de microorganismo es infección, contaminación. Por lo tanto, serás portador. Por lo tanto, cuidado con los portadores. O por lo tanto, vamos a crear controles para los portadores porque pueden ser potencialmente transmisores de enfermedad o padecedores de enfermedad. Por lo tanto, crearemos estructuras sanitarias para situaciones que no existen, pero que va muy bien a la tecnología analítica, de laboratorio química, como a la de radiología u otra, para detectar lo que realmente no existe, lo que realmente valoramos incorrectamente, pero existe, evidentemente, presencia. Para que veáis cómo funciona esto, tenéis la experiencia del Helicobacter pylori. ¿Os acordáis cuando teníamos procesos de úlcera que nos decían, no, posiblemente ciertas situaciones personales, los hábitos de comida, y luego sale la teoría infecciosa? No, no, es que además hay
Helicobacter, un microorganismo que además interviene. Esto hace 15 años crean esta idea, como todo microorganismo es negativo y no puede convivir en el pH gástrico, porque el pH gástrico hace sucumbar a los microorganismos. Figuraros, si los microorganismos son mucho más potentes, que están viviendo en épocas volcánicas a 3000 metros en el mar, viviendo con azufre. Y están viviendo. O sea, que se pasan el pH ácido del estómago por donde quieren. Porque conviven en ese medio, porque tienen la característica de que no hay medio que les resista. Es un ser tan inteligente que no hay medio que se le resista, o que los humanos creamos que se le resista. Pues bien, el Helicobacter pylori empiezan los tratamientos con antibióticos, unos van bien, como habéis experimentado, otros no han ido bien, otros han ido bien en una época, luego ha habido una recaída, luego no han ido bien en una segunda generación, hay de todo. Y sale una noticia diciendo que en las poblaciones de Guinea, la zona de Sumatra, la zona de Indonesia, en los cargas del ADN de estas poblaciones antiquísimas, porque están en zona andina, en zona de Guinea y en zonas de África o en zonas de India, poblaciones antiquísimas, que estudiando su ADN, pues se ha verificado la presencia del ADN del Helicobacter pylori. Por lo tanto, el Helicobacter pylori existe desde hace miles y miles de años. Y ahora no es nuevo que aparezca, sino que ya existe. Lo que pasa es que la medicina lo que ha hecho es que en el momento en que identifica una enfermedad y ve un microorganismo, dice que el microorganismo es el que ha causado la enfermedad. No, no. El microorganismo existe, estés enfermo o no estés enfermo. Tengas un tumor o no tengas un tumor. Tengas una úlcera o no tengas una úlcera. Estés bien perfectamente, tendremos microorganismos. Porque tienen la función de mantener la vida eucariota en un intercambio. ¿Alguna pregunta me queréis hacer en cuanto a este principio? Tampoco hay la intención de que en estos momentos cambiemos nuestro pensamiento, pero que veamos lo que nos han enseñado negativamente, le hagamos una revisión a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo, para que vayamos viendo dónde se sitúa este concepto de vacuna. Por lo tanto, ¿hay transmisión de microorganismos? No. ¿Hay teoría pasteureriana de que yo soy limpio y los otros son sucios y siempre me están transmitiendo? No, no. Solamente el principio de transmisión de Pasteur funcionará cuando haya una población en la que se dan unas condiciones de desequilibrio y entra en una población en contacto que no vive estas condiciones de desequilibrio. Posiblemente esa población en desequilibrio, en epidemia, posiblemente transmita, pueda transmitir ese proceso enfermizo e infeccioso. Únicamente ahí entenderíamos el principio de transmisión de Pasteur. Lo demás no existiría el principio de transmisión de Pasteur para todas las realidades de la vida. No, no sé si, porque bueno, como has hablado del Helicobacter pylori, yo tengo ese problema. Sí. Entonces, mi pregunta es siguiente. A mí me lo localizaron, me dijeron que tenía una cantidad excesiva. Sí. Tuve 2 semanas tomando el protocolo que tienen los médicos, tomando antibióticos, me hizo la prueba del aliento, la pajita esa, y ya no tenía. Sí. Yo he seguido con los problemas hasta que era con un médico que lo ha encontrado. Sí. Problemas gástricos, que si tenía 2 ulceritas, y me dijo, luego, ¿qué hago con el Helicobacter pylori? Como se te ha quitado ya no tienes úlcera, ¿cómo se va a quitar en 2 meses con un tratamiento? Pero claro, el problema es que yo creo que además, cuando tú ya no das en esa bacteria, supongo que al tomar el antibiótico te cargas, vamos, no supongo, yo creo que es así, las bacterias malas y las buenas. Correcto. Con lo cual yo estuve peor todavía porque he seguido hasta que me han hecho la gastroscopia, una colonoscopia así, hasta que me dijeron que tenía colon irritable. Mentira, porque ya estoy con un tratamiento, estoy perfecto, estoy fenomenal. Vale, yo todo lo que comía, una hinchazón, unos problemas. Entonces, por eso te digo que es que ellos tienen un protocolo, que es lo que, hablando de eso, y por no cortar el tema, ellos tienen un protocolo y a todo el que va le aplican, a todos los amigos míos que le han dicho lo mismo, le aplican el mismo protocolo, que el antibiótico y tal. Entonces, que no sé eso qué objeto tiene. Porque, significa, el objeto que tiene es que ahora vamos a abrir en cáncer y en úlceras y en ciertos problemas neurológicos
vamos a abrir una teoría infecciosa para que los fármacos antibióticos que ya encontraban limitación en la venta, porque encuentran su tope comercial, vamos a abrir más indicaciones. Entonces, como la aspirina, en el momento que encuentra su tope comercial, vamos a abrir a embarazada, a problemas de coagulación y a otros problemas. Entonces, así, un mismo producto encuentra a través del comercial, de toda la política comercial, encuentra mayores compradores. No tiene más argumento, no tendría más argumento, sino el incremento de la venta, creando nuevas enfermedades en las que añadimos el concepto infeccioso. Y ese concepto infeccioso aparece por lo que hemos comentado. Porque en un momento determinado a poblaciones sanas no se nos estudian las secreciones o los tejidos, tenemos las mismas que podemos tener cuando tenemos un cáncer o cuando tenemos una úlcera. Puede haber alguna variación, porque el terreno cancerígeno es diferente, por lo tanto la bacteria cambiará. O el terreno ulceroso es diferente, por lo tanto cambiará. ¿De acuerdo? Pero se continuarán las poblaciones virales bacterianas de hongos existiendo allí mismo. ¿Queréis comentarme alguna otra pregunta? Sí. A ver, quizás no tenga que ver, pero yo no soy portadora de bacterias, soy portadora de un virus. Sí. Y entonces a mí como que me han vendido que no puedo tocar, no puedo mi sangre tener contacto con... O sea que yo vivo un poco con una ambigüedad y una dualidad. Porque encima de que soy portadora ya me hacen como ver fantasmas un poco y basta que tengo ya que soy portadora, como que yo no lo elegí. Primero me hacen la pregunta de cómo, y yo que sé, que si eres de riesgo, que si no eres de riesgo, que si dejas de ser, pero yo tengo que convivir y bueno, y al final es eso, me hacen ver fantasmas. Sí, esta política sanitaria diríamos que comienza sobre los años 2000, en que la salud pública orienta muchos esfuerzos y cantidad de horas de trabajo, diríamos los que pagamos de salud pública nosotros, no los que paga la industria, sino los que pagamos con nuestro presupuesto, se dedican a a observar grandes poblaciones sueropositivos. Por lo tanto, crean ahí la teoría del portador agudo o el portador crónico, el posible persona que enfermará a otros o enfermará a ella. Entonces ahí crean toda una ideología en la que realmente nos hemos visto presos, con todos los sistemas de controles. Yo creo que ahí deberíamos ir abandonando poquito a poquito, en medida que esta teoría la revisemos, todos los controles y haya una desobediencia de cantidad de controles y de diagnósticos de esto, desobediencia, pero poco a poco. En medida que nuestra mentalidad va cogiendo fuerza en esta experiencia, nosotros nos podemos ir haciendo autónomos de esta otra creencia sumamente dependiente, pero interesa sumamente dependiente para que consumas, o química para los contrastes en analítica, o en radiología, o en otra técnica, o al final se llegará también a que incluso como suero positivo, incluso te medicalices, tomes medicamentos, porque es un espacio que, como ya está creado de sensación, como ha dicho la mujer, de una gran sensación de enferma, entonces ahora es perfecto para meter nuevos medicamentos, incluso aunque clínicamente no estés padeciendo ni tengas ninguna condición de padecerlo. Bien, la segunda... No, adelante. Me parece muy interesante esta teoría, pero también es verdad, cuando un niño está enfermo, se junta con otro y se lo pega. Sí. O uno tiene varicela y se lo pega al otro. Sí. Pues sí que puede ser... ¿Por qué es...? Sí, también tienes que tener en cuenta que para responder a esto tienes toda la razón, O sea, quiero decir que ahí podemos comentar perfectamente y aceptar el intercambio pasteureniano que puede haber. Pero también tienes que tener en cuenta que es muy curioso, que las enfermedades tienen su cara, infecciosas tienen su cara, como todas, como decía Hipócrates. El invierno será época de ciertas infecciones exantemáticas y debidas al cambio de temperatura. Una gripe, un sarampión, una varicela,
Entonces es curioso que en diferentes épocas la enfermedad tiene su cara, tiene su rostro, que no se manifiesta en otras épocas. Esto quiere decir que no únicamente se sostendría en un principio de contaminación, sino que cada temporada tiene su propia tendencia, y donde se pone una persona enferma se ponen 20. Entonces es interesante, porque esto, por ejemplo, sucede en las que no son infecciosas. Febrero es cuando la gente caemos mortalmente, cuando tenemos un problema cardiovascular. Es la época de las hemorragias cerebrales. Y febrero no es infectante. Sin embargo, febrero tiene una cara que son las cardiocirculatorias. Y si viviésemos en una sociedad que igual no tiene tantos recursos, pues en febrero caeríamos cantidad. Personas que hemos aguantado un verano con un corazón, con unas hemorragias, con unas sensibilidades circulatorias, en febrero tenemos la época, porque cada enfermedad tiene su cara, y muy relacionada con los ciclos de la naturaleza. Y ahí, sin embargo, la contaminación no existe. O sea, me refiero a la... Por lo tanto, creo que es cierto que es perfectamente cuestionable lo que estoy diciendo, lo que comentas, pero hay factores también que nos pueden ayudar a... Ahí podríamos tener en cuenta lo que decía Pasteur, sí, que ha habido. Sí, por ejemplo, lo que decía antes tu compañero, antes un niño que tenía varicela, los primos, los vecinos, iban para que se les contagiara, y eso no es algo estacional, es algo que pasa en un momento determinado, y los que se juntaban con él lo pasaban, o sea que sí que hay... Sí, pero no pierdas esta visión que te digo, ¿eh? Sí, que también... Tienes razón, pero no pierdas esa visión también que a mí me cuestiona, de decir, cuando ves a una enfermedad su cara desde fuera, que es la conducta epidémica de esa enfermedad, ostras, te encuentras que es curioso, básicamente se manifiesta en una época, no exclusivamente, por lo tanto, piensa que también hay elementos que no conocemos y que merece la pena. En segundo lugar, otro aspecto, y luego ya el tercero, Marín ya me acompañará, es el hecho de que cuando estos microorganismos entran en un desequilibrio, entonces se configura en nuestro organismo el conflicto adaptativo que es la infección. Cuando estos microorganismos detectan que no hay una relación simbiótica con su terreno, que somos nosotros, entonces nuestro organismo entra en lo que se dice en una inflamación localizante, donde hinchan los ganglios y pone la fiebre en funcionamiento. Esto sería la infección. La infección tendría una pequeña diferencia con la inflamación, que además ese desequilibrio se concreta en un terreno, riñón, piel, pulmón, donde sea, donde hay una gran gasto de energía para recuperar ese conflicto, ese desequilibrio, produciéndose supuración. O sea, ese intento de recuperar ese equilibrio entre los órganos, linfoides, ganglios, que son células de fagocitos, células blancas o no, además, en su equilibrio con los microorganismos, allí hay un producto final que es la supuración. Por lo tanto, este es uno de los accidentes propios, adaptativos del ser, cuando pierde su equilibrio. Otro es el traumatismo, el otro es la alergia, el otro es el cáncer y la otra es la degeneración. Son mecanismos adaptativos cuando hay un desequilibrio. Por lo tanto, ¿qué desequilibrios, qué condiciones marcan que ese terreno entre en desequilibrio? Serían 8. Yo únicamente los voy a relatar, porque nos iríamos a tantas de la noche. Hambre, inexistencia de arquitectura de recogida de aguas y de aguas de bebida y de recogida de sólidos de desecho, suciedades, basuras. Tercero, gran densidad demográfica, con ausencia de ventilación natural y de sol natural. Nos llega lo primero, el efecto patera que se ha producido a lo largo de la historia. Pisos que son colapsados porque en lugar de 3 personas entran 20, donde no hay luz, cárceles, prisiones.
En cuarto lugar, serían la angustia y la desesperanza, la pérdida de esperanza del ser. Ya no hay mañana. El quinto sería la presencia de una herida grave, que es el modelo de tétanos, las epidemias de tétanos. La sexta sería la violación. Sucesivamente, la relación no consentida, en la que además hay las cuatro anteriores. Es la típica de las enfermedades de transmisión, epidemias de transmisión sexual, sífilis y otras. Séptima sería la utilización de ciertos recursos sanitarios, polio y su relación con las intervenciones de anginas que se realizaron en España, entre los años 50 y 60. Y séptimo sería la domesticación, que daría un poquito de respuesta a la alta mortalidad de América cuando el continente americano entra en 1490 y pico en América. Llevan el caballo domesticado, que quiere decir que los microorganismos son híbridos entre ave, animal y humano, y allí ya no conocen la domesticación, no practican la domesticación en América. Y entonces, junto a las cuatro condiciones primeras que os he dicho, allí entran microorganismos que no son conocidos. Y entonces lo que no había matado el hambre, las guerras y heridas, serían esa interrelación que los americanos comentan, la domesticación. Por lo tanto, para que haya una epidemia infecciosa tiene que haber estas 8 condiciones. Si no, no se dará una epidemia. Se darán ciertas infecciones o brotes, porque hay enfermedades infecciosas que han desaparecido y hay otras que están. La sífilis continúa en España, la peste continúa en el mundo. Viruela posiblemente no haya, pero muchísimas han continuado. Por lo tanto, tiene que haber unas condiciones, si no, no se dan las epidemias. Cuando dicen, es que si bajamos la vacunación es que vendrán epidemias, no. Lo que el hambre y lo que la falta de hábitat y otras condiciones, sí que eso pueden producir que esos brotes una tuberculosis, puede haber epidemia de tuberculosis, evidentemente que sí, pero no será la bajada de las vacunaciones diciéndonos, como no os vacunáis, sois los que producís infecciones de sarampión y tal. No, perdona, lo interesante es no vacunar en esos momentos, lo interesante es no vacunar en estos momentos. Y además no tengáis miedo porque no aparecerán epidemias, tranquilos. Pues continuamos con las cosas ocultas. Por favor, una pregunta. Para lo anterior y ya lo habéis dicho. Adelante. Es que en mi época, cuando era una niña, yo oía decir a mi madre, y he oído después, que el sarampión, por ejemplo, la tosferina, que eran enfermedades típicas infantiles y que era bueno pasarlas si brotaban, porque fortalecían el sistema inmunológico. ¿Esto es cierto o no es cierto? Todo proceso inflamatorio, febril, cuando se produce es beneficioso, claro que sí. ¿Por qué? Siempre y cuando la resistencia de la persona permita hacer un proceso bueno. Una infección en que la resistencia de la persona es de hambre, pues yo no diría tanto, porque es que me puede llevar a la tumba. Otra cosa es que tú tengas un significado de la muerte diferente y de eso una interpretación a la muerte diferente, pero una infección con una resistencia alta puede ser una buena experiencia. Puede ser. Puede haber un crecimiento, puede haber un crecimiento intelectual, un crecimiento físico, puede haber. Pero si una infección se da en unas condiciones de unas poblaciones hambrunas, pues igual no puedo decir lo mismo. Sí, no, bueno, eso lo daba ya por hecho, No, pero lo que tú dices... Lo daba por hecho, era en la población esta que vivimos tan... No le ponemos nombre, No, pero lo que tú dices es una constatación empírica, es decir, es el hecho de que incluso en medicinas no convencionales